Queremos simplificar la fracción compleja, y discutiremos cómo simplificar la fracción compleja usando dos métodos. Primero revisemos cómo simplificar la fracción compleja usando el método 2. Para el método 2, el primer paso es encontrar el mínimo común denominador de las fracciones en el numerador y el denominador de la fracción compleja. Entonces, para ayudarnos a hacer esto, escribamos 3 y 1 en forma fraccionaria con el denominador de 1. Entonces, en la parte superior, tenemos 3 sobre 1 más 12 sobre t. En la parte inferior tendríamos 1 sobre 1 menos 16 sobre t al cuadrado. Entonces, al observar las fracciones en la parte superior e inferior, necesitamos determinar el mínimo común denominador. Bueno, porque estos dos denominadores son 1, y aquí tenemos un factor de t y aquí tenemos dos factores de t, el mínimo común denominador debe contener dos factores de t, lo que significa que el mínimo común denominador es t al cuadrado. Ahora que conocemos el mínimo común denominador, el paso 2 es multiplicar el numerador y el denominador de la fracción compleja por la pantalla LCD. Lo que significa que vas a multiplicar la parte superior e inferior de la fracción compleja por t al cuadrado. Recuerde, al multiplicar la parte superior e inferior por la misma expresión, obtenemos una fracción equivalente. Entonces, en la parte superior, tendríamos 3 veces t al cuadrado. Más 12 sobre t, veces t al cuadrado. En la parte inferior tendríamos una vez t al cuadrado. Menos 16 sobre t al cuadrado por t al cuadrado. Entonces, en la parte superior, tendríamos 3t al cuadrado más. Aquí podemos simplificar antes de multiplicar ya que una fracción t al cuadrado tiene un denominador de 1, aquí y aquí. Observe cómo hay un factor común de t entre el numerador y el denominador, por lo que t se simplifica a 1, y t al cuadrado se simplifica a t al primero, o un factor de t. Entonces, tenemos más 12 toneladas. Ahora mirando hacia abajo tenemos t al cuadrado, y aquí tenemos un factor común de t al cuadrado sobre t al cuadrado se simplifica a 1, por lo que solo tenemos menos 16. Entonces, hemos simplificado un poco la fracción compleja. Necesitamos factorizar el numerador y el denominador por completo para ver si esto se simplifica aún más. Entonces, el primer paso en la factorización es factorizar el máximo factor común. El máximo factor común del numerador es 3t. Si factorizamos 3t, nos quedaría la cantidad t más 4. Tenga en cuenta que si distribuimos, todavía tenemos 3t al cuadrado más 12 toneladas. En el denominador tenemos una diferencia de cuadrados, y por lo tanto esto se factorizará en dos factores binomiales. Debido a que el primer término es t cuadrado, tenemos un factor de t aquí y un factor de t aquí. Y porque 4 por 4 es igual a 16, tenemos un 4 aquí y un 4 aquí, y uno de los binomios es una suma, el otro es una diferencia. Observe cómo en forma factorial podemos ver, hay un factor común de t más 4 entre el numerador y el denominador. T más 4 sobre t más 4 se simplifica a 1, por lo que la expresión simplificada es 3t. Sobre la cantidad t menos 4. Y los paréntesis alrededor de t menos 4 son opcionales, porque solo tenemos un factor en el denominador. Sin embargo, para ingresar esto desde un teclado, necesitaríamos paréntesis alrededor del numerador y el denominador para la fracción se ingresa correctamente. Entonces, así es como simplificamos la fracción compleja usando el método 2. Volvamos y simplifiquemos nuevamente, usando el método 1. El primer paso en el método 1 es simplificar el numerador y el denominador de la fracción compleja por separado. Lo que significa que desea encontrar esta suma y encontrar esta diferencia. Y sabemos que, para agregar fracciones, necesitamos un denominador común, por lo que en la parte superior, el denominador común sería t, así que multiplique la parte superior e inferior de esta primera fracción por t. Ahora, mirando la parte inferior, observe cómo el mínimo común denominador sería t cuadrado, así que multiplique la parte superior e inferior de esta fracción por t cuadrado. Entonces, en la parte superior, tenemos 3t sobre t, más 12 sobre t. En la parte inferior tenemos t al cuadrado sobre t al cuadrado, menos 16 sobre t al cuadrado. Ahora seguiremos y encontraremos la suma y encontraremos la diferencia. Entonces, en la parte superior, el denominador común es t, y el numerador es 3t más 12.
Ahora, mirando hacia abajo, el denominador común es t al cuadrado, y el numerador es t al cuadrado menos 16. El segundo paso del método 1 es escribir la fracción compleja como un problema de división. Entonces, debido a que esta barra de fracción significa división, como problema de división tenemos la fracción superior dividido por la fracción inferior. Entonces, tenemos cantidad 3t más 12. Sobre t dividido por la fracción inferior de t al cuadrado menos 16 sobre t al cuadrado. Y ahora vamos a escribir este cociente como producto. Recuerde, dividir por una fracción es lo mismo que multiplicar por el recíproco. Entonces, como producto, la primera fracción permanece igual. Y luego vamos a multiplicar por el recíproco de la segunda fracción, entonces tenemos tiempos t al cuadrado sobre t al cuadrado menos 16. Sin embargo, antes de multiplicar, queremos factorizar los numeradores y denominadores para que podamos simplificar antes de multiplicar. Entonces, podemos factorizar un 3 del numerador aquí, tendríamos 3 veces la cantidad t más 4, todo t, veces t al cuadrado. Nuevamente tenemos una diferencia de cuadrados aquí, tendremos dos factores binomiales, t y t, 4 y 4, uno es una suma, uno es la diferencia. Y ahora, antes de multiplicar, queremos simplificar cualquier factor común entre los numeradores y los denominadores. Entonces, t más 4 sobre t más 4 se simplifica a 1, aquí tenemos un factor común de 1t, este t simplifica 1, y el t cuadrado se simplifica a t al primero. Entonces, ahora multiplicamos, tenemos 3 veces t en el numerador de 3t, y en el denominador simplemente tener un factor de t menos 4. Entonces, por supuesto, obtenemos la misma expresión simplificada usando el método 1 y el método 2. Espero que hayas encontrado esto útil.